que lo que verdaderamente termina haciendo perder valor y termina afectando la perdurabilidad, retomando los términos de hace unos minutos, de las empresas, es una inadecuada gestión de los riesgos, particularmente los estratégicos y los financieros, en algunos casos los operacionales y en algunos muy pocos los puros. Ahí está el verdadero dolor. Todo proceso de gestión de riesgos adecuado debería tener un alcance general, por eso se llama gestión empresarial o gestión integral de riesgos. Este estudio lo adelantó una empresa que se llama Mercer Consulting, es una empresa hermana de la compañía para la cual yo trabajo, pero básicamente lo que hizo esta compañía fue analizar las 100 caídas en los precios de las acciones de 1000 empresas de la revista Fortune durante 5 años. Y empezó a detectar qué era lo que había sucedido con estas empresas. Y encontró que en un 58% se trataba de una materialización de riesgos estratégicos. Encontró que en un 31% era la materialización de riesgos operacionales, que en un 8% la materialización de riesgos financieros y casi en un 0% la materialización de riesgos puros. ¿Por qué los riesgos puros normalmente no quiebran las compañías, no las hacen desaparecer? Porque generalmente están transferidos al mercado asegurador. Generalmente hay aseguradoras que están asumiendo ese tipo de pérdidas cuando se trata de empresas establecidas adecuadamente. Generalmente el mercado asegurador también recoge, y el de la seguridad social, recoge pérdidas relacionadas con las personas. Y también tiene coberturas para responsabilidad civil. Los riesgos puros no tienen normalmente un gran impacto en la desaparición de las compañías, pero los demás sí. Este mismo estudio concluyó que si estas empresas hubieran implementado mecanismos identificados, conocidos, para la gestión de riesgos estratégicos, operacionales y financieros, se habrían logrado evitar hasta 2/3 partes de las pérdidas que sufrieron. Corolario: estos riesgos, por difíciles que parezcan, son gestionables, puede que no en un 100%, pero hay herramientas que ayudan a prevenir y a mitigar el impacto que estos riesgos tienen sobre las organizaciones. Para este momento ustedes deben estar diciendo, bueno, estos son los 10 empresarios más importantes del mundo, ustedes me están hablando de lo que está pasando en el mundo entre las principales empresas de la revista Fortune, pero ¿qué pasa en América Latina, concretamente en Colombia, concretamente para la gran, mediana y pequeña empresa colombiana? Pues les quiero decir que exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Aquí hay una muestra simplemente, pero también lo vivo en mi día a día laboral. A los gerentes de riesgos y a las personas responsables, no solamente de aseguramiento, sino de los riesgos, en la región se les preguntó, cuéntenme cuáles son sus principales riesgos. ¿A qué se dedica en el tiempo que trabajan los riesgos en la organización? Y estos son señores en Latinoamérica que contestan más o menos hasta el riesgo número 8. Riesgos estratégicos, riesgos financieros y riesgos operacionales. Por ahí del número 8 aparece el tema del terrorismo. Antes aparece el tema regulatorio, antes aparece calidad de mano de obra, antes aparece cadena de suministro. Todos riesgos diferentes a los típicamente riesgos otros. Y pues, ¿qué decirles de la globalidad del mundo? O sea, por ahí dicen que la mariposa que aletea en China hace movimientos por todos lados, pues ahora sí que es claro eso. En materia de riesgos, recuerden la crisis financiera, recuerden lo que pasó con el tsunami y en Japón, ¿qué íbamos a esperar que sucediera por acá? Pues impactos hubo, y si no que lo digan los de la industria automotriz. El mundo cambió. Antes teníamos un mundo predecible, antes teníamos empresas autosuficientes, antes teníamos empresas que se conocían, determinaban qué iban a hacer con sus propios recursos y que tenían un panorama relativamente calmado y una velocidad menor. Hoy tenemos una velocidad mayor, tenemos un entorno impredecible, tenemos empresas cada vez más dependientes de terceros. Recuerden que el outsourcing, que empezó siendo una herramienta para procesos que no pertenecieran al core, hoy en día se utiliza incluso para desarrollo de actividades que pertenecen al objeto social mismo de las compañías, o sea, para su actividad principal. La dependencia en terceros es cada vez mayor. ¿Y eso qué genera? Puede que genere muchas ventajas competitivas, pero por el otro lado genera riesgos.
El inventario justo a tiempo, gran descubrimiento para la eficiencia, espectacular. Desde la perspectiva de riesgos, no tan espectacular, y sino que lo diga Toyota. Tiene sus pros y sus contras. Entonces, todo este tipo de decisiones que logran eficiencias, hay que medirlas desde el otro lado, desde la perspectiva de riesgo. ¿A qué me estoy exponiendo? Y puede que siga tomando la decisión. Puede que siga siendo válido el inventario justo a tiempo, pero ¿qué preparación necesito para que no sea el origen de una paralización en un futuro? Les quiero complicar un poquito más la vida. El Foro Económico Mundial, en una de sus sesiones, tiene la presentación de este informe, que es el análisis de los riesgos que enfrenta el mundo. Este informe se hace con la ayuda de 500 especialistas, lo hace la compañía para la cual trabajo, junto con el Citigroup, con la Munich Re, etc. Pero en este estudio, que es muy interesante, dice cuáles son los principales riesgos del mundo. Y los principales riesgos del mundo los clasifican en 50 distintos orígenes. Pero lo que quiero decirles con esta diapositiva son varias cosas. Lo primero es que los riesgos no se manejan solitos. Los riesgos no se comportan solos. Hay interdependencia entre los riesgos. Otro concepto que hay que tener en cuenta. Entonces, un riesgo puede aumentar la probabilidad o la severidad de otro, o reducirla y modificarla. Entonces, hay relaciones entre los riesgos. Y aquí están, digamos, reflejadas en las líneas entre unos riesgos y otros, y la importancia de la misma. Pero lo segundo, todavía más importante, que quiero mostrarles de esta diapositiva, es que en este foro económico se dijo una cosa bien interesante. Los principales riesgos del mundo en el siglo XXI van a ser la escasez de agua, la escasez de alimentos, problemas en cadenas de suministro, escasez de energía y cambio climático. Por lo menos cuatro de esos riesgos son los mismos que teníamos en la Edad Media, ¿o no? Eso es terrible, porque la humanidad va a tener problemas con sus recursos naturales. Ahora, podemos verlo desde el lado negativo como empresarios y empezar a planear sobre estas vulnerabilidades. ¿Dónde construyo mi planta? ¿En qué lugar, desde el punto de vista de mis problemas de cadena de suministro, de mis fuentes de agua, de mis fuentes de energía, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, es un panorama que me sirve para la planeación. Visto de otro lado, es una gran oportunidad. ¿Cuáles son las empresas que están subiendo su precio en bolsa? ¿Qué está haciendo Colombia? Agua, energía, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo planeo alrededor de oportunidades que sé que van a ser riesgos en un futuro? ¿Dónde están las oportunidades en el futuro? Es un tema de visión. Empezar a mirar hacia adelante y planear adecuadamente. Y resulta que la interdependencia también se da en el mismo radar empresarial que les mostré, también se da. O sea, los riesgos amarran los unos a los otros. Por ejemplo, un riesgo relacionado con el mal manejo de un accidente o del mal manejo de muertes de empleados, o un problema de cadena de suministro de interrupción de atención en el servicio puede afectar la reputación, y a su vez la reputación afectar los precios en bolsa, y así sucesivamente. Entonces, por favor, no consideren los riesgos de manera aislada, sino lo que nosotros llamamos correlación e interdependencia de los riesgos. Y esta diapositiva se las quería traer porque es realmente impactante. Bancos, pre y post crisis financiera. Ahí están los principales bancos del mundo. Las bolas azules reflejan el valor de estos bancos antes de la crisis financiera, las bolas verdes, el valor post crisis financiera. Es impresionante. La gente que sabe de esto, que ha estudiado qué fue lo que sucedió, concluyó, y al principio de este evento también lo dijeron, que lo que había ocurrido era un problema de mala gestión de riesgos, que sobre todo no habían tenido una adecuada gestión de riesgos. Y eso que el sector financiero es altamente regulado en esta materia. Es altamente regulado, y particularmente en gestión de riesgos, pero muchas veces se queda en el tema formal, en el tema de cumplimiento regulatorio,
y no aterriza a la realidad, a lo que verdaderamente debería aterrizar el proceso de gestión de riesgos. Ahora también hablaban de permanencia y perdurabilidad. Les voy a contar otro dato curioso. En 1997 se hizo un estudio sobre las 500 empresas de la revista Fortune. ¿Y saben cuánto fue el promedio de vida de las empresas de la revista Fortune, de estas 500 empresas? 50 años. 50. De las principales empresas de la revista Fortune. Y por supuesto las empresas más pequeñas mucho menos. Eso es nada. Y esto fue en el 97. No habían terminado de ocurrir todo lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, este es un tema de... Y el mismo estudio concluye que lo fundamental fue que estas empresas no entendieron la importancia de su proceso de gestión de riesgos y no planearon alrededor de ella. No le trabajaron a su resiliencia. Y todos ustedes de pronto van a estar diciendo, bueno, esto suena muy estratégico, muy gaseoso, pero a mí que me toca llegar a enfrentar a la junta directiva y a luchar por un presupuesto y a presentarme pues lo que llamamos los business cases y dígame cuál es el retorno a la inversión y empieza a hablarme pues de plata, porque pues termina siendo un proceso natural en cualquier compañía, pues entonces les trae esta diapositiva, porque así yo no puedo llegar al número exacto y decirles que son 87 o 50 o 32. Lo que sí es claro es que un proceso de gestión de riesgos determina los estados financieros de una compañía. Tarde o temprano, en esos estados financieros aterriza mi buena o mala gestión de riesgos. Por ejemplo, la gestión de los riesgos puros o de los riesgos de mercado, tanto de los riesgos de crédito como los riesgos pues, por clientes y por inversionistas, o los riesgos operacionales, terminan al lado de los activos. Y por el lado de los pasivos, todos los riesgos de responsabilidad civil, de cumplimiento regulatorio, todos los riesgos laborales, terminan aterrizando y generando pasivos. Y ni hablar de los riesgos de liquidez, que por la caja termina fallando una compañía. Y termina aterrizando el patrimonio de reservas, nada más y nada menos que el riesgo reputacional. ¿Cuánto vale el riesgo reputacional? Para la pregunta del millón. Y también terminan aterrizando los riesgos estratégicos. La visión y la capacidad como una organización defina su estrategia, termina aterrizando ahí. Cómo lea el mercado, cómo lea a sus competidores, cómo lea su proceso de expansión, cómo lea las necesidades de sus clientes, terminan aterrizando ahí. Entonces, si una compañía planea adecuadamente alrededor de los riesgos, tarde o temprano termina directa o indirectamente mejorando o empeorando sus estados financieros. Me dijeron que teníamos el gusto de tener agencias calificadoras de riesgos hoy. Pues les recuerdo que las agencias calificadoras de riesgos también están empezando a hablar del proceso de gestión de riesgos y a tener en cuenta, para efectos de emitir su calificación, un adecuado o no proceso de gestión de riesgos. Y tiene todo el sentido. ¿Es más confiable o no? ¿Es más predecible o no? ¿Es mejor o no una compañía que hace o que no hace un proceso de gestión de riesgos? Otro efecto práctico. Aquí hay una frase que me encanta y que no es terrorismo, pero me encanta porque muestra la dificultad que estamos enfrentando. Y dice, la vida es corta, el arte largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Apague y vámonos después de leer eso. Eso lo dijo nada más y nada menos que Hipócrates. Pero es que es difícil. Sacar la bola de cristal y decir qué es lo que me puede pasar y cómo planear no es tan fácil. Es más un arte que una ciencia. Y por eso no estamos hablando de números exactos. Tenemos unos elementos cuando vamos a medir una probabilidad, cuando vamos a tratar de estimar una severidad. Esto no es un reflejo netamente del comportamiento histórico, requiere un arte. Y si recuerdan cuando disecábamos sapitos, esa foto es un directivo siendo disecado ante la dificultad que experimenta. Muy bien. ¿Qué es entonces un proceso de gestión de riesgos? Basta de sensibilización. O sea, yo creo que para este momento sabemos que si uno quiere entender el mundo y quiere preparar su empresa para el mundo que va a enfrentar, tiene necesariamente que estar tocando en la agenda el proceso de gestión de riesgos. Por ahí dice una frase también sabia de Darwin que dice que la especie que más posibilidades de sobrevivir tiene no es la más fuerte, sino la más preparada para el cambio. Miren todo lo que ha pasado con las principales compañías mundiales. Enron, para solamente mencionar un ejemplo. Y qué tanto se preparó Kodak frente a riesgos estratégicos. Qué tanto se prepararon los dueños de las empresas de enciclopedias para los cambios estratégicos y desaparecieron.
El proceso de gestión de riesgos es el proceso sistemático que me permite identificar, analizar, evaluar y tratar el riesgo. Y hablo de sistemático porque no se empieza, uno puede que lo empiece pero no se termina. Esto es algo que entra en la organización para permanecer. Esto debe terminar siendo parte del ADN de una organización y fluir naturalmente dentro de una compañía. ¿Qué busca? Minimizar pérdidas y maximizar utilidades. Esta es la pregunta que cuando hacemos un proceso de gestión de riesgos estamos evitando. ¿Usted podría, por favor, elaborar o entrar en un poco de detalle sobre algo pasó? Esa gagueada delante de una asamblea de socios o delante de una junta directiva para terminar diciendo yo nunca me imaginé, yo no estaba preparado para, no teníamos una respuesta para, no habíamos identificado que es muy difícil de ver. Entonces cuando uno hace un proceso de gestión de riesgos lo que busca es decir lo habíamos previsto, lo habíamos medido de esta manera, este había sido nuestro mecanismo de tratamiento, los riesgos ocurren, se materializó, esta fue la respuesta que dimos, de acuerdo con lo que nos habíamos preparado. Hay muchos estándares a través de los cuales se hace un proceso de gestión de riesgos y hay muchos que no quiero entrar, repito, no es una presentación académica, pero simplemente para decirles, son muy parecidos todos. Muy parecidos todos, ustedes pueden escoger el que quieran, los que sus casas matrices les estén pidiendo, son muy parecidos todos y terminan siendo más o menos esto. Tengo que entender como primera etapa mi compañía, eso se entiende como el análisis del contexto de la compañía, la tengo que entender, tengo que saber cuáles son las vulnerabilidades de mi compañía. Los que trabajamos en riesgos tenemos una frase que decimos, las grandes obras las construyen los optimistas. A los pesimistas nos toca mantenerlas de pie. En el fondo eso es lo que hacemos los que trabajamos en riesgos, estar detrás de las grandes ideas, de los grandes retos empresariales para ver qué es lo que puede hacer que no se cumplan y planear cómo evitar que eso ocurra o cómo mitigar el impacto si llega a suceder. Ese es el contexto sobre el cual hay que planear. ¿Cuál es la capacidad que tengo de recibir riesgos? ¿Qué me puede ocurrir dentro de un escenario pesimista y cómo voy a planear alrededor de eso? En segundo lugar, una identificación de riesgos. ¿Cuál de los 4 cuadrantes de riesgos que les mostré en las diapositivas anteriores, empezar a identificar qué es lo que normalmente me podría suceder a mí y documentarlo? En un tercer lugar, analizar los riesgos desde 2 puntos de vista. El primero, la probabilidad. ¿Cada cuánto espero que ese riesgo me ocurra? Y eso tiene un componente de comportamiento histórico, claro, pero tiene un componente de bola de cristal. Porque la historia no necesariamente refleja la probabilidad con la que me va a ocurrir en el futuro. Porque las circunstancias cambian, los entornos cambian, los periodos de retorno cambian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la probabilidad tiene un elemento, digamos, de bola de cristal, pero hay maneras de hacerlo con una mayor objetividad. Y el segundo criterio es la severidad. Si ocurre, ¿qué le pasa a mi compañía? ¿Qué le pasa a los ingresos? ¿Qué le pasa a las personas? ¿Qué le pasa a la reputación? ¿Qué le pasa al medio ambiente? ¿Qué le pasa a la información? O sea, yo tengo cómo medir el impacto que un riesgo específico tiene sobre la organización. De la probabilidad y de la severidad voy a obtener la magnitud o tamaño del riesgo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos desvela a las 4 de la mañana o 3 de la mañana, en mi caso puede ser 2 y media de la mañana, lo que nos desvela a esa hora generalmente es lo más severo que nos puede pasar, pero les aseguro que no es lo más probable. Generalmente los riesgos menos probables son más severos y los riesgos más probables son menos severos. Si yo solamente tengo en cuenta la severidad, que son mis desvelos de las 2 o 3 o 4 de la mañana, estoy planeando frente a escenarios catastróficos, sí, pero probablemente no son los más importantes de la compañía. La probabilidad me permite ver que hay riesgos que son un poco más pequeños en la severidad, pero son más probables, que juntas esos 2 elementos me dan una magnitud mayor y me permite romper paradigmas y gestionar riesgos que yo tenía en prioridad 63, que no los tenía tan destacados y que resultaron siendo riesgos muy relevantes. Entonces el análisis de riesgos, por favor, no cometan el error de solamente aterrizarlo en un análisis de severidad. Necesita el componente de probabilidad. De esas magnitudes de riesgos puedo llegar a una conclusión y es la evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos es la quinta etapa y la evaluación de los riesgos no es más que
Poder priorizar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos extremos? ¿Cuáles son los altos? ¿Cuáles son los moderados? ¿Y cuáles son los bajos? ¿Y eso para qué se hace? Porque yo no puedo gestionar 400 o 500 riesgos al tiempo. Porque yo tengo que priorizar. Porque nadie tiene ni plata, ni tiempo, ni gente indefinida para dedicarle al proceso de gestión de riesgos. Entonces, si yo quiero con el 20% del esfuerzo impactar el 80% de la organización, ¿a qué riesgos y de qué manera me voy a enfocar? A los extremos y a los altos. Puede que los otros los tengan identificados, probablemente monitoreados, pero probablemente no les dedique los mismos recursos, ni el mismo tiempo, ni la misma gente que a los demás riesgos. Entonces eso me permite filtrar y lograr un proceso de gestión de riesgos mucho más efectivo, que realmente produzca un impacto favorable a la organización. No es lo mismo y no pueden recibir el mismo tratamiento las distintas categorías de riesgos. Finalmente esta es la etapa de tratamiento del riesgo. Todo lo anterior, el contexto, la identificación, el análisis y la evaluación, se justifica en tanto y en cuanto puede llegar a la fase de tratamiento del riesgo. La fase de tratamiento del riesgo no es más ni menos que qué voy a hacer con el riesgo. Ya sé qué es lo que me va a pasar, de qué tamaño es, cuáles son los más importantes, ahora qué es lo que voy a hacer. Y uno puede tratar el riesgo básicamente de 5 maneras. Ahí están resumidas en 4, pero yo voy a extender una de ellas, la voy a dividir en 2. Yo puedo prevenir el riesgo, puedo protegerme contra el riesgo, puedo eliminar el riesgo, puedo transferir el riesgo o puedo retener el riesgo. Son 5 maneras de enfrentar el riesgo. ¿Son excluyentes? Para nada. Pueden ser una combinación de unas con otras y lograr de una manera más efectiva ese manejo del riesgo. Pero yo quiero detenerme un poco en eso porque son enseñanzas muy útiles para todos ustedes, porque ese es el corazón de un proceso de gestión de riesgos. Empecemos con la prevención del riesgo. Cuando yo digo que voy a implementar mecanismos para prevenir el riesgo, ¿realmente qué estoy haciendo? Estoy atacando la probabilidad. Estoy implementando mecanismos en la organización para reducir la probabilidad de que un riesgo se materialice. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de capacitación, estoy hablando de entrenamiento, estoy hablando de auditorías, estoy hablando de todas las ISOs, la 18.000, la 14.000, la 9.000. Estoy hablando de vigilancia, estoy hablando de control interno, de muchas de las cosas que ustedes hacen, así no las llamen prevención, pero eso se denomina mecanismos de tratamiento del riesgo preventivos. Aquí hay una todavía más importante, porque hay riesgos que uno no logra prevenir, sino que se pueden presentar. Y entonces hay herramientas para mitigar el impacto de los riesgos, o sea, para atacar ya no la probabilidad, sino la severidad. Esas son las herramientas de protección. Y aquí aparecen herramientas fundamentales para todos ustedes. Aquí empezamos a hablar de planes de continuidad de negocio. Por supuesto, planes de contingencia, pero piensen más allá, o sea, no solamente la contingencia de cómo voy a reparar esta máquina y si tengo o no un repuesto y si tengo redundancias en X o Y máquina o en X o Y transformador o en X o Y planta. No es solamente eso. Piensen un poco más allá del plan de contingencias y lleguen a conceptos mucho más estructurados como el plan de continuidad de negocio. ¿Qué es un plan de continuidad de negocio? Si ustedes, Dios no quiera, durante este foro que están acá, salen de él y les dicen hubo un incendio en sus empresas, ya no pueden entrar a sus empresas, las instalaciones están semidestruidas, es imposible entrar a sus empresas, ¿ustedes saben qué tienen que hacer? ¿Ustedes saben dónde encuentran la información? ¿Ustedes tienen un sitio alterno de operación? ¿Ustedes saben en dónde pueden seguir produciendo y o vendiendo y o atendiendo al público? ¿Ustedes saben cuáles son los empleados que tienen que juntarse para tomar una decisión de quién llama a los proveedores y les avisa? ¿De quién llama a los clientes y les avisa y en qué orden? Porque normalmente los clientes empiezan a llamar y a veces se comprometen las producciones con clientes que no son los estratégicos, y cuando llegamos a los estratégicos la producción ya está comprometida y entonces hay una decisión, digamos, temporalmente inapropiada. Ustedes sabrían qué hacer y habrían pensado eso en frío por oposición a pensar en caliente. Un plan de continuidad de negocio es eso, es pensar en frío qué es lo que voy a hacer frente a una interrupción. ¿Tengo sitios alternos de producción? ¿Tengo proveedores alternos? ¿Cuál es el sitio alterno donde me voy a encontrar con la gente? ¿Cómo voy a recuperar la información? ¿Cómo voy a operar? ¿Quién va a llamar a quién?
Eso es un plan de continuidad de negocio. Los planes de respuesta a emergencias, todos lo conocen, también hace parte de herramientas de protección. Los planes de manejo de crisis, miren esto bien interesante. ¿Qué es un plan de manejo de crisis? Por acá recibimos permanentemente lecciones de lo que son planes de manejo de crisis bien manejados y mal manejados. Los planes de manejo de crisis son la manera como una organización enfrenta una crisis para salvar su reputación o su responsabilidad civil. Piensen en productos defectuosos en el mercado, piensen en acusaciones de fraude, piensen en directivos cuestionados de las empresas, piensen en la llamada de la W. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Quién contesta? ¿Cómo contesta? Yo tengo aquí lecciones que me pueden dar. ¿Cómo hablo? ¿Qué se puede decir? ¿A qué nivel me puedo comprometer? Eso no es fácil. Pensar en caliente es muy difícil. El plan de manejo de crisis me permite identificar quién es un vocero, quién tiene la calma para hablar, quién está preparado para hacerlo, quién ha recibido entrenamiento, qué puede decir y qué no. No solamente en los medios de comunicación, estoy diciendo simplemente para ilustrar el punto, pero quién habla con la junta, quién habla con los empleados, quién habla con las familias de los afectados, quién habla con los clientes, quién habla con los proveedores. ¿Qué se les dice? ¿Es por escrito? ¿Es a través de un comunicado de prensa? ¿Es a través del teléfono? ¿Qué mensajes quiero decir? ¿Cuáles son los puntos y la cultura empresarial y los elementos que describen esta empresa que quiero conservar? Piensen eso en caliente, lo difícil que es y lo fácil que nos podemos equivocar en el manejo de una crisis. También están los planes de recogida de productos y están también los planes de recuperación de desastres en materia tecnológica. Están todos los sistemas de protección contra incendio y hay un elemento de protección muy interesante para todos ustedes, simplemente para que recuerden esta palabra, la diversificación. Si yo quiero evitar o reducir el impacto de un riesgo sobre la compañía, normalmente ¿qué hacen las compañías? Empiezan a pensar en diversificar geografías, productos, líneas de negocio, proveedores, clientes, reducir la concentración que tengo que me hace más vulnerable. Puede que sea más fácil tener un proveedor y que logre mejores precios, pero me vuelve más vulnerable. Puede que sea muy bueno tener un cliente grande y manejar relaciones de años con ese cliente grande, pero me vuelve tremendamente vulnerable. Puede que sea muy bueno vender el 80% de mis exportaciones a Venezuela, pero me vuelve muy vulnerable. Entonces, ¿qué han hecho los empresarios? No solamente los colombianos, sino mundiales. Estos procesos de expansión no solamente es porque se les acabó el mercado en el país, también es una razón, pero no solamente es eso. Son diversificaciones como herramientas de manejo de riesgos estratégicos. Vamos a una tercera manera de manejar el riesgo o de tratar el riesgo, la retención. Hay riesgos que yo puedo simplemente asumir. Me vale más gestionar un riesgo, invertir en ese proceso de gestión, de prevención, de protección, de transferencia, que asumir las consecuencias del riesgo. En esa línea de riesgos bajos o moderados, puedo yo conscientemente tomar la decisión de asumir las consecuencias del riesgo. Válido, muy válido. Ahora, lo que no es válido es que sea una sorpresa. Lo que no es válido es el ups. Lo que no es válido es yo no sabía que eso podía suceder y yo no sabía que era de tal tamaño. Lo que sí es válido es, lo tengo medido, lo tengo identificado y la decisión consciente de esta compañía es que vamos a retener las consecuencias de ese riesgo. Eliminación del riesgo. Ustedes se la pasan eliminando riesgos y no lo llaman riesgo. Tecnología A frente a tecnología B. Cuando ustedes toman esas decisiones de por qué tecnología se van a ir, qué tipo de maquinaria van a tomar. Entonces ustedes analizan los pros y los contras. Esos contras son riesgos asociados con esa particular maquinaria, esa particular tecnología o ese particular país de destino que ustedes están eligiendo o esa particular línea de producto. Y cuando deciden análisis costo-beneficio, no me gusta, prefiero el otro, es un análisis de riesgos y están eliminando los riesgos asociados con aquella alternativa que ustedes desecharon. Simplemente para darles un ejemplo. Transferencia del riesgo. Como la palabra lo dice, transferir el riesgo no es más que un riesgo que es mío, se lo entrego a otro. Y yo puedo transferirle el riesgo al mercado de capitales, lo que hacen todos los financieros, las compras de coberturas y todas las herramientas financieras
forwards, futuros y demás, que utilizo mercados de capitales para trasladar un riesgo que de lo contrario permanecería dentro de la compañía. 2. Transferencia contractual. Ojo con eso, doctores y doctoras, o doctoras y doctores, por favor, sean conscientes del poder que tienen los contratos. Eso que el departamento jurídico de abogado, no estoy defendiendo aquí los abogados, es un tema de convicción. Normalmente uno escucha, el departamento jurídico es el agujero negro de las compañías, lo que llega ya no vuelve a salir. Y es porque sea verdad. Yo no estoy aquí en una cruzada por defender los departamentos jurídicos de las compañías. Lo que les quiero decir es que puede que sean el agujero negro porque les llegan las cosas concluidas. El comercial sale y desarrolla su estrategia de venta espectacular y se compromete, como diríamos en buen romance, al oro y el moro. Y resulta que el oro sí, pero el moro no. Y cuando llega el jurídico, el moro es el que enreda. Y entonces ahí es donde se paran los procesos, porque cuando había la oportunidad de vincular adecuadamente al área jurídica en los contratos, no se logra hacer. Y por favor, no se les olvide que hay unos elementos muy importantes en los contratos: cláusulas limitativas de responsabilidad, cláusulas exonerativas de responsabilidad, cláusulas que regulan claramente las obligaciones, cláusulas que regulan cuáles no son obligaciones, cláusulas que detallan cuáles son los límites eventualmente cuantitativos de responsabilidad que le salvan la vida a una empresa en un momento dado. Los contratos son tremendamente poderosos como herramienta de transferencia de riesgo. Y esto lo aprendieron los norteamericanos hace mucho tiempo y nosotros apenas lo estamos empezando a descubrir. Entonces hay una manera de decir, un riesgo que es mío, lo voy a trasladar contractualmente a mi contraparte. Y finalmente está, y solo en este momento menciono, el mercado asegurador. Está la transferencia de riesgos al mercado asegurador, que normalmente está alrededor de los riesgos puros, o sea, aquello que afecta a activos y afecta a personas. Muy bien, ¿esto de qué se trata a la hora de la verdad? ¿Cuánto me vale gestionar el riesgo y qué tan eficientemente estoy haciendo mi proceso de gestión de riesgos? Lo que nosotros llamamos costo total del riesgo. ¿Cuánto me suma lo que estoy haciendo frente a ese riesgo? ¿Cuánto me vale lo que retengo, lo que prevengo, lo que protejo, lo que transfiero, lo que me vale administrar todas esas herramientas de tratamiento de riesgo? Y vuelve a aparecer el término pesos. ¿Qué tan eficiente estoy siendo yo en mi proceso de gestión de riesgos para lograr un costo total del riesgo adecuado? Esto todo termina también aterrizando no solamente en la estrategia, sino en qué me beneficio yo económicamente de un mejor manejo del riesgo. Datos curiosos, ¿qué está pasando en el mundo? Las empresas que hacen proceso de gestión de riesgos de una manera, digamos, primaria, sencilla, digamos, inicial, generalmente son el 39% de las empresas que están haciendo gestión de riesgos. Son las que hacen lo que yo les acabo de describir. Hay un porcentaje mayor, que es el 44% de las compañías que hacen gestión de riesgos, que han migrado de la gestión de riesgos tradicional a una gestión de riesgos un poco más sofisticada, que se llama la progresiva. Y la progresiva ya empieza a tener en cuenta elementos como el costo total del riesgo, como el plan de continuidad de negocio, como planes de capacitación y sensibilización en las empresas alrededor de todos estos temas. Y hay otra minoría, generalmente sector financiero y sector servicios públicos y energía, que migran a uno progresivo, del progresivo a uno mucho más estructurado, que se llama el Enterprise Risk Management. Cosas muy sofisticadas, donde ya hay elementos cuantitativos muy sofisticados, donde hay softwares y maneras mucho más sofisticadas de hacer gestión de riesgos. ¿Cuál es la recomendación? La de la mitad. La de la mitad es una manera muy efectiva de hacer un proceso de gestión de riesgos. La tradicional es buena, pero no llegamos al proceso al que queremos llegar. Una empresa madura en el proceso de gestión de riesgos tiene un plan de continuidad de negocio. Una empresa madura en el proceso de gestión de riesgos sabe cuánto le vale. Y ahí sí queremos llegar, porque ahí logramos los objetivos del proceso de gestión de riesgos. ¿Qué está pasando en el mundo en materia de gestión de riesgos? Ideas iniciales. Lo primero, la gestión de riesgos se ha visto como parte fundamental del gobierno corporativo. Esto es aceptado mundialmente. Un gobierno corporativo, o mejor dicho, un buen gobierno corporativo,
que no incluya un proceso de gestión de riesgos o un proceso de gestión de riesgos, aclaro, que tenga el alcance que hemos mirado al principio de esta conferencia, no es buen gobierno corporativo. Necesariamente tiene que estar hablando de gestión de riesgos y una gestión de riesgos idealmente efectiva. 2, una mayor conciencia de los directivos en que cada decisión debe tener un análisis, pues decisiones fundamentales deben tener un análisis de gestión de riesgos. Cada vez me encuentro yo con clientes que me llaman y me dicen, estoy en un problema gigantesco. La junta directiva me está diciendo que cuál es el análisis de riesgos relacionado con este nuevo proyecto, que dónde está el análisis de riesgos relacionado con esta inversión de capital, que dónde está el análisis de riesgo relacionado con esta decisión estratégica en relación con trasladar una planta de un lado a otro, que dónde está el análisis de riesgos que está respaldando el ingreso a este nuevo mercado. Y yo digo, ¿yo qué voy a hacer eso? Yo no estoy acostumbrado a hacer eso, ¿eso cómo se hace? Los directivos ya están conscientes, como ellos son los últimos responsables, están empezando a decir, traigan análisis de riesgos. Yo quiero tener la tranquilidad de que ese lado de vulnerabilidad ha sido tenido en cuenta para efectos de validar esa decisión en la junta directiva. Y lo mismo los presidentes de compañías. La junta directiva y las gerencias generales son los responsables finales. Y ahora, con el tema de Interbolsa, con Senunció, sin duda alguna estamos hablando de un tema de gobierno corporativo, pero les quiero decir que ya el tema que ustedes están viendo en los periódicos es un tema mucho más complicado, porque ya ustedes también lo están viendo en los temas de comunicación, es un tema también de responsabilidades civiles, penales y demás. Es un tema que ya no es simplemente decir yo soy miembro de una junta directiva y eso es el honor de pertenecer a la junta directiva, sino eso acarrea unas responsabilidades y hay regulaciones específicas alrededor de ese tema. Entonces ya no es simplemente el honor que, y me gustaría porque quiero ser muy diligente, sino que tengo la responsabilidad legal de tener esa diligencia. Y de lo contrario puedo estar comprometiendo mi patrimonio. Entonces el tema es delicado, es una obligación, no es una opción, ni siquiera es una mejor práctica, es una obligación. Y los responsables de riesgos normalmente, eso tiene como un ciclo. En las empresas que están empezando el proceso de gestión de riesgos generalmente lo asocian al área de compras, por allá, y en el área de seguros, y en el área de compras, y generalmente pues tiene una visión que no para nada es estratégica. En las empresas que empiezan a evolucionar en su proceso de gestión de riesgos, luego pasan tanto el tema de seguros como el tema de gestión de riesgos al área financiera, mucho mejor, porque tiene un componente financiero importante. Y las empresas que empiezan a encontrar el valor estratégico de la gestión de riesgos, lo pasan ya no como un cargo a depender de la vicepresidencia financiera, sino como un cargo de segundo nivel en la organización y lo llaman CRO, Chief Risk Manager. Es un vicepresidente a nivel organizacional y si no vean lo que ocurre en los bancos. Es un cargo de segundo nivel, pues por la altísima regulación, exigencia e importancia, pero hay empresas a nivel mundial que ya lo tienen por convicción en los segundos niveles de la organización. Y hay empresas incluso más allá que lo sacan de la jerarquía empresarial y lo pasan a depender de las juntas directivas. Hay todas las modalidades, pero hay que buscar, de acuerdo con la cultura empresarial, la realidad de cada compañía, cuál debería ser la más recomendable. Hay un mayor interés en los riesgos emergentes y globales. No hay duda. Ya todo el mundo está empezando, sí, el incendio, pues sí, la rotura maquinaria, pues sí, eso todo es importante. Pero ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué me puede pasar a mí como consecuencia de una crisis financiera allí? ¿Qué me puede pasar a mí en relación con la catástrofe natural que afecte a mi proveedor, que es el único que tengo? ¿Qué puede pasar con el único proveedor que tengo yo de mi materia prima? ¿Qué puede pasar con la fluctuación de los precios de mi materia prima? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya dejamos de pensar en nuestra parroquia, en nuestra ciudad, en nuestro país y nos volvimos globales para el tema de riesgos. Y por supuesto más estratégicos. Hay un aumento en el nivel de escrutinio independiente. También lo vivo todos los días. Ya la gente está empezando a preguntar por eso, pero no solamente el presidente de la compañía, pregunta a la junta directiva. Preguntan los reguladores, pregunta el auditor interno, pregunta el auditor externo, preguntan las entidades calificadas, agencias calificadoras de riesgos. La gente está empezando a decir, y preguntan los clientes. Si usted es mi proveedor crítico, yo quiero saber qué tan preparado está usted. ¿Usted tiene plan de continuidad de negocio? Les voy a contar una anécdota. ¿Ustedes recuerdan a Ericsson en una época cuando salieron los celulares panelas? Teníamos o Ericsson o Motorola, ¿sí?
o Nokia. Eran las tres posibilidades: Ericsson, Motorola y Nokia. Pues resulta que Ericsson y Nokia tenían el mismo proveedor de chips para sus celulares. Ese proveedor se incendió, una planta en Nuevo México. La planta tenía 2 líneas de producción, quedó una sirviendo y desapareció la otra. Nokia inmediatamente llamó, comprometió a su proveedor y le dijo: todos los chips que salgan de su planta me los vende a mí. Contrato de exclusividad, y efectivamente así ocurrió. Desapareció Ericsson de la telefonía celular por uno de los aparatos. Volvimos a verla hace relativamente poco con Sony Ericsson. Pero desapareció por un incendio, algún problema en Ericsson, no por un proveedor crítico. Entonces, ahí la importancia de todo lo que les vengo diciendo. O sea, muchas veces las empresas dependen de un tercero que ni siquiera están mirando permanentemente. Y ya después arregló seguidos, ¿qué hizo Motorola? Empezó a exigirles a todos sus proveedores críticos planes de continuidad de negocio. Entonces, esto es aprendiendo las lecciones de todo el mundo. Es un poquito de aprendizaje de la historia. Hay un énfasis en el entrenamiento. Ya empezamos a ver cada vez más empresas que dicen: venga, yo quiero una sensibilización, quiero que mis funcionarios entiendan yo por qué les pregunto de riesgos, por qué les hago seguimiento a sus planes de acción y por qué les estoy pidiendo información a través del sistema de cómo han implementado los planes de acción. O sea, que la gente entienda cuál es el valor estratégico de esto y no simplemente, llegaron otra vez con esa matriz. Y que generalmente es el dolor, o sea, porque uno no le ve la utilidad y uno dice: la misma matriz del año pasado, venga, cambiamos estos 3 números y no pasó nada. ¿Cuál es la utilidad? Eso es un proceso de gestión de riesgos que todavía tiene que ser pulido, porque ahí algo no está pasando. Bien, también la gestión de riesgos se reconoce como un elemento para reducir la volatilidad de las acciones, para reducir el costo de capital y para una mayor valoración de las compañías. Los reguladores, ¿qué están esperando los reguladores mundiales cuando miran procesos de gestión de riesgos? Están esperando ver 3 cosas. Están esperando ver procesos de gestión de riesgos predecibles. O sea, una cosa que yo pueda decir no es hoy, es lo que la empresa va a seguir haciendo de ahora en adelante. Transparentes. Es verdad, lo que está dicho en esa matriz es verdad. Los controles que dicen que tienen son verdad, son comprobables y verificables. Y sostenibles. Que no sean golondrinas e impulsos, sino que sean temas que llegaron para quedarse. Definitivamente hay un fortalecimiento de la gestión estratégica de los riesgos. O sea, lo que les decía yo ahora, no mirar los riesgos solamente operacionales, sino mirar un poco con una visión estratégica de los riesgos. ¿Cuáles son los mejores amigos del proceso de gestión de riesgos? El gobierno corporativo y las mejores prácticas. Esos son los vendedores número 1 del proceso de gestión de riesgos. Y los 2 grandes enemigos y obstáculos: el valor agregado y el costo. Entonces, les traje una laminita que refleja lo que estamos enfrentando ahí. Esta es la realidad en nuestro país y creo que en otros países. O sea, pretendemos y nos entusiasmamos alrededor del proceso de gestión de riesgos y montamos un vehículo ultra, pero a la hora de la verdad los recursos que tenemos para empujar este tema son un buey. Y empuje con las uñas sacar adelante un proceso de gestión de riesgos, porque no es claro mostrar en un número el valor agregado al proceso de gestión de riesgos, pero la realidad es innegable de ese valor agregado. Hay un proverbio chino que aplica a la perfección. Dice: un hombre inteligente aprende de sus propios errores, un hombre sabio aprende de los errores de los demás, un hombre necio nunca aprende. Simplemente para volver a nuestro tema de balance, la dieta de pura aversión al riesgo es probable que conduzca a la extinción. Si nos empanicamos con el tema del riesgo y si solamente nos volvemos aversos al riesgo, yo no corro ese riesgo, eso es demasiado riesgoso, eso no se puede porque hay mucho riesgo involucrado, vamos a llegar a la extinción. Lo que tenemos que hacer es aprender a enfrentar el riesgo y prepararnos para enfrentarlo y tener unas estrategias claras para poder respaldar nuestras decisiones. Y por eso es que Peter Drucker dice
El riesgo es inherente al compromiso de los recursos actuales frente a expectativas futuras. Es inherente a cualquier actividad económica. La meta principal debe ser el permitir que los negocios asuman el riesgo correcto. No más, pero tampoco menos. No puedo llegar al punto en donde me inhabilite, en donde pierda competitividad, sino tener la visión estratégica para meterlo como una herramienta de planeación estratégica. Y simplemente antes de cerrar, cuando me preguntan, ¿cuándo debo yo hacer un proceso de gestión de riesgos? O sea, ¿cada cuándo debo revisar mis riesgos? Yo siempre les digo, mínimo, cuando usted vaya a hacer planeación estratégica. Es una de sus materias primas más importantes. Cuando usted vaya a planear, tenga ahí su panorama de qué es lo que me puede pasar, para que defina los recursos, para que haga un presupuesto adecuado, para que tome o no tome decisiones estratégicas con base en otra visión que no es la que normalmente se tiene en una compañía. Y con eso cierro y les doy las gracias y espero que les haya sido útil la presentación.